Buenos días con todos. Hoy día vamos a continuar un día más con el estudio del Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 13 esta mañana y como ustedes supieron, como nosotros hemos leído en la clase anterior, hemos comenzado este capítulo y hemos visto que este capítulo es un poco diferente a los capítulos anteriores. ¿Por qué es diferente a los capítulos anteriores? Porque es un capítulo que se centra mucho en los tiempos finales. Los discípulos de Jesús exaltan delante de él la belleza del templo. El templo era conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era prácticamente la gloria de Israel, por así decirlo. Lamentablemente, la nación de Israel había caído en idolatría con respecto a esta obra arquitectónica. Cuando Jesús escucha a sus discípulos, les dice que piedra sobre piedra. Y conversamos de que esto se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruye el templo en Jerusalén y prácticamente asedia y destruye toda la ciudad. Hemos visto que Jesús, al ser preguntado por sus discípulos en cuándo sucederá esto y cuándo será la señal del fin del mundo y de su venida, Jesús le empieza a dar ciertas señales a sus discípulos de lo que va a suceder en el tiempo del fin. ¿Qué va a suceder en el tiempo del fin? Se van a levantar falsos maestros, falsos cristos, que engañarán a muchos. Y por eso Jesús les dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque se van a levantar falsos cristos, pero también va a suceder guerras y rumores de guerra. Pero estas guerras y rumores de guerras no indican que estamos cerca del fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos, pestes, hambre, pero esto será principio de dolores. Y una de las cosas que pudimos conversar es que lo que Jesús está narrando acá es lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, que es el periodo final de 7 años antes de su segunda venida. Jesús le está narrando los eventos catastróficos de la ira de Dios que va a caer sobre el mundo entero. Por lo tanto, podríamos decir que el comienzo de este periodo de ira es un periodo donde va a aparecer falsos cristos, es un periodo donde va a aparecer el falso Cristo, conocido como el anticristo, pero también van a haber grandes guerras, terremotos, hambres, pestes, de una manera que no ha sucedido antes en la historia. Esto lo podemos ubicar en Apocalipsis capítulo 6, en adelante. Así que vamos a continuar con la narrativa de Jesús en este discurso que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos, donde Jesús va a seguir explicándole a sus discípulos, detallando lo que va a suceder en los tiempos finales. Así que continuemos porque nos quedamos en el versículo 8, la clase anterior, y vamos a arrancar con el versículo 8, que fue el final que leímos, y nos vamos en adelante. Miren lo que dice Jesús, o continúa diciendo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de dolores. Versículo 9. Pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí, los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero antes tendrá que proclamarse el Evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres, y los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin, se salvará. Aquí Jesús está dando prácticamente una descripción, por así decirlo, casi gráfica, de lo que los discípulos van a experimentar en el tiempo final. ¿Qué es lo que van a experimentar los discípulos en el tiempo final? Y es más, se podría decir que esto escala a través de la historia en el transcurso de los años, es la persecución. Jesús siempre, y eso es algo que me gusta mucho enfatizar cada vez que leemos las palabras de Jesús, siempre enfatiza que sus discípulos no la van a tener fácil en este mundo. Este mundo es hostil a los discípulos de Jesús. Este mundo es hostil a aquellos que tratamos de reflejar a la luz del mundo. Jesús nos dice que nosotros tenemos que ser luz y sal en este mundo. Bueno, al ser luz y sal, prácticamente perturbamos al mundo de las tinieblas. Y eso causa una reacción contraria, agresiva hacia nosotros. Por lo tanto, Jesús está contando que en los tiempos finales
podríamos decir que en este periodo de 7 años finales, la persecución va a ser muy grande y muy agresiva. Por eso le dice a los discípulos que los van a llevar presos, los van a hacer comparecer ante reyes, van a ser azotados en las sinagogas. Y noten esto, algo que vamos a ir leyendo en los siguientes versículos es que el énfasis y las palabras que usa Jesús tienen que ver mucho con la nación de Israel. Por eso muchos estudiosos bíblicos van a concluir que este sermón del Monte de los Olivos está enfatizado más que todo en la nación de Israel y en lo que ésta va a experimentar en este periodo final de 7 años. Conversamos en el tiempo de preguntas y respuestas, la clase anterior, acerca de los 144.000, por ejemplo. 144.000 son israelitas, no son un símbolo de toda la iglesia o de todas las naciones, son israelitas tribu por tribu. Por lo tanto, la nación de Israel va a experimentar prácticamente una persecución muy grande en este periodo. Y muchos consideran que este pasaje Jesús lo está diciendo específicamente para la nación de Israel. Por eso utiliza términos como sinagoga, va a utilizar términos como Judea y cosas similares que nos indica que el discurso tiene que ver con la nación de Israel. Porque una de las cosas que tengo que dejarles claro es que mi postura sobre los últimos tiempos es que la iglesia no va a estar presente en ella. Porque hay distintos pasajes en el Nuevo Testamento que nos indican que el Señor no ha puesto a su iglesia para la ira. Por lo tanto, el Señor va a sacar a su iglesia antes de que comience el periodo conocido como la tribulación. Estos 7 años finales se conocen típicamente como la tribulación, otros lo conocen como la semana 70 de Daniel, y la iglesia va a salir antes de que se derrame esa ira o que comience este periodo. ¿Cuánto tiempo antes la iglesia se va a ir? Algunos consideran que inmediatamente empieza esta semana de 7 años, la iglesia se va a ir. Y otros que va a ser unos años antes. Pero realmente no se sabe, porque el día y la hora nadie lo sabe. El Señor quiere que nosotros vivamos con la expectativa de que Él puede venir por nosotros en cualquier momento. Así que el discurso que Jesús le está dando a sus discípulos aquí tiene un énfasis muy judío, muy israelita. Por eso dice, ustedes van a ser llevados ante tribunales, van a ser azotados en las sinagogas y van a comparecer ante reyes y ustedes en buena cuenta van a morir por causa de mi nombre. Jesús está mostrando la persecución que los discípulos han experimentado a través de la historia, pero esta persecución final que va a ser muy agresiva. Nosotros podemos ver un poquito de eso en Apocalipsis capítulo 12, cuando se ve que el dragón, Satanás, persigue a la mujer. Y la mujer es un símbolo de la nación de Israel. Los animo a leer Apocalipsis capítulo 12 para que ustedes tengan una idea amplia de lo que estoy hablando. Otra cosa importante, si nosotros leemos, voy a ponerlo en pantalla, el versículo 10 es un versículo que muchas personas lo han discutido bastante. Miren lo que dice el versículo 10. Pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Cuando la gente lee este versículo, una de las cosas que dicen es lo siguiente. Bueno, para que el Señor vuelva, primero tiene que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Eso significa que tenemos que hacer un énfasis misionero y alcanzar al mundo entero. Ese énfasis misionero y alcanzar al mundo entero, si es guiado por el Espíritu Santo, excelente, porque cada uno de nosotros tiene distintos dones y el Señor nos llama a distintas cosas. Hay personas que están llamadas a ir a todo el mundo y plantar iglesias y otras personas que no. Pero si uno basa esta argumentación en este versículo, está equivocado. Porque este versículo no necesariamente dice, vayan, hagan que todo el mundo sea evangelizado para que yo vuelva. Jesús no está diciendo eso. Jesús está contando algo histórico, porque Él ve el futuro. Él ya sabe lo que ha pasado en el futuro. Es más, podríamos decir que Dios está por encima del tiempo. Por lo tanto, Él ya ve y Él cuenta lo que lo que va a pasar, pero para Él es distinto el tiempo. Entonces, resumiendo o explicando mejor el punto al que quiero llegar. Cuando nosotros vemos que Jesús no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, vemos que va a haber un ángel en el periodo final de 7 años que va a predicar el evangelio a todas las naciones. Eso significaría que lo que Jesús está diciendo acá es, en el tiempo final, todo el mundo va a escuchar el evangelio. Lo triste es que cuando leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que aunque este ángel proclama el evangelio por gente,
Nosotros tenemos varios testigos en el libro de Apocalipsis que van a proclamar la salvación en ese periodo. ¿Quiénes son estos grupos? Los 144.000 serían los primeros, los dos testigos del Apocalipsis capítulo 11 y el ángel que proclama el evangelio por todo el mundo. Por lo tanto, tenemos varios testigos, varios evangelistas, por así decirlo, que van a anunciar la buena noticia a todo el mundo. Por lo tanto, este versículo no está diciendo que cuando la iglesia evangelice a todo el mundo, ahí recién va a venir Jesús. No está diciendo eso. El Señor podría venir por su iglesia hoy, nos saca, comenzar los 7 años, y en esos 7 años es que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Pero en medio de esta predicación a todas las naciones va a haber una gran persecución con respecto o hacia los discípulos de Jesús en esa época, sobre todo a la nación de Israel. Veamos los siguientes versículos que hemos leído ya. Versículo 11. Dice, cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Me gusta este pasaje porque me anima mucho a confiar en la dirección de Dios en periodos de persecución y en periodos donde uno es retado a proclamar su fe. Con esto Jesús nos está diciendo, muchachos, no estudien, no aprendan nada de mi palabra, porque al final el Espíritu Santo les va a revelar las cosas y ustedes tranquilos nomás, Él los va a guiar. No, el contexto es persecución. Y en medio de la persecución Jesús le está diciendo a sus discípulos, muchachos, en medio de la persecución, confíen en mí porque el Espíritu Santo les va a dar en ese momento las palabras necesarias para que ustedes presenten una defensa en mi nombre, para que ustedes presenten una defensa por mi causa. Así que esto me anima porque ha pasado muchas veces en mi vida y yo creo que esto podríamos meditar un poquito para aplicarlo en que he sido cuestionado, he sido retado por ciertas personas a defender mi fe o explicarla y he visto cómo el Espíritu Santo me ha ayudado a darme palabras para explicar el Evangelio de una manera que cuando termino me quedo sorprendido. ¿Cómo dije esto? No lo puedo entender humanamente hablando. Y considero y veo que ha sido la obra del Espíritu Santo dándome la palabra necesaria para esas personas en ese momento. Por lo tanto, no tengamos miedo de compartir nuestra fe con otros. Sí, conozcamos muy bien la palabra de Dios, estudiémosla como lo estamos haciendo día tras día. Pero confiemos en que el Señor nos va a dar la palabra cuando alguien nos pregunta acerca de nuestra fe o cuando queremos compartir con otros acerca de nuestra fe. Porque hay veces que nos intimidamos y queremos hablar con nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro vecino, con respecto a las cosas de Dios. Pero nos quedamos callados o calladas porque decimos, ay, no sé cómo hacerlo muy bien. Inténtalo. Abre la boca y pídele al Señor ayuda. Y el Señor te va a guiar. El Espíritu Santo te va a dar la palabra necesaria para que tú puedas compartir de Él, siendo guiado por Él mismo. En este caso es un contexto de persecución y Jesús está animando a sus discípulos. Muchachos, no se preocupen en medio de la persecución, porque yo les voy a dar la palabra necesaria por medio de mi Espíritu para que ustedes hablen como deben hacerlo. Así que esa es una palabra de ánimo para nosotros de compartir nuestra fe, aunque el contexto principal es en ese periodo final donde la iglesia ya no va a estar y la nación de Israel y aquellos gentiles que hayan creído en el Señor van a ser perseguidos, pero van a dar testimonio de su fe. Eso es importante remarcar. Jesús termina diciendo en este párrafo, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin, se salvará. Acá vemos un contexto de persecución familiar. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Hoy en día sucede en ciertos lugares algo similar. Por ejemplo, en el mundo musulmán, cuando un miembro de la familia se convierte a Cristo, decide seguir a Jesús, la familia lo repudia y la familia hasta lo puede guiar a la muerte a la persona, lo puede denunciar y las autoridades lo pueden matar. Eso sucede hoy en día. Pero en el tiempo final, en este periodo final de 7 años, esa característica del mundo musulmán va a ser prácticamente global y las familias van a estar en contra de todos aquellos que se proclamen cristianos. Si tú eres alguien que recién crees en el Señor en ese tiempo,
tu familia te va a dar la espalda y lo más probable es que tu familia te guíe a la muerte. Va a ser un periodo muy difícil, un periodo de persecución como no lo ha habido antes. Pero una de las cosas que Jesús termina diciendo en este párrafo es que por causa de mi nombre todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará. Hay algunas personas que toman este versículo y dicen, eso está indicando que si alguien no resiste hasta el fin, no se salva. Que si alguien persevera nada más, logra salvarse, eso sería como una salvación por obras. Pero lo que Jesús está explicando aquí es que salvación en este contexto tiene que ver con ver su venida. Una persona que persiste hasta el fin va a ver en su perseverancia la venida de Jesús. Y es uno de los ánimos que los discípulos en ese tiempo tienen que tener. Porque ese es un sermón que tiene que tener mucha implicancia en sus lectores de ese tiempo. Jesús a los discípulos, a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, que están preguntándole estas cosas, les está diciendo todo este sermón, pero para ellos no va a ser algo muy vívido esto. Es más, para nosotros vemos ciertas sombras, pero aún no lo podemos ver en su totalidad. Pero para esa generación, la que vea todos estos eventos, este versículo, estos textos van a ser muy aplicables a su vida. Y por eso Jesús los anima. Sí, todo el mundo los va a odiar por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Verá mi salvación, verá mi venida. Esa es la idea en el texto. Alguien podría decir, Horacio, pero ¿va a ser tanto así? O sea, ¿puede crecer tanto odio por los cristianos, tanto odio por los discípulos de Jesús, que las familias mismos los van a matar, que todo el mundo los va a odiar por causa del nombre de Jesús? Y la respuesta es que sí. Cuando nosotros leemos el testimonio de los dos testigos en Apocalipsis capítulo 11, que algunos piensan que va a ser Moisés y Elías, dicen que el mundo, cuando estos dos testigos mueran, se va a presentar regalos. O sea, van a ver a dos hombres muertos en la ciudad de Jerusalén y la gente en celebración por la muerte de estos dos hombres se va a entregar regalos. Así como en Navidad tú te entregas regalos unos a otros, así va a ser lo mismo cuando mueran dos hombres. ¿Tanta maldad puede crecer? Y la verdad es que sí, pero también tenemos que entender que estos dos testigos van a mandar plagas sobre la tierra, que Jesús va a mandar juicios por medio de ellos, como lo hizo con Elías mandando fuego del cielo y como lo hizo con Moisés convirtiendo el agua en sangre. Pero el mundo va a estar feliz de que los cristianos mueran en ese tiempo. Y lo que Jesús nos está indicando aquí es todo lo que va a pasar o todo lo que irá pasando en ese periodo. Sí, vamos a ser perseguidos de una manera sobrenatural, de una manera por la cual o como la cual no ha habido antes. Pero el que persevera hasta el fin se salvará. El que persevera hasta el fin se mantendrá viendo a los ojos de Jesús y lo verá venir. Esa es la idea de Jesús en este párrafo. Me he centrado solamente en este párrafo esta mañana porque tiene que ver mucho con la persecución. Y alguien podría decir, Horacio, pero nosotros no estamos en ese periodo, ¿cómo lo podríamos aplicar a nuestra vida? Lo podríamos aplicar de la siguiente manera. En este mundo vamos a pasar persecución. Algunos la podemos pasar de una manera más suave, otros más fuertes. Nosotros en este lado del mundo la pasamos en cierto sentido sencillo. A lo mucho nuestras familias nos pueden rechazar y burlarse de nosotros. En nuestro trabajo también nos pueden ver como locos. Pero no sufrimos como lo sufre otras partes del mundo, otros cristianos, donde ellos son asesinados, su familia los expulsa, los denuncia, los matan, los apedrean, los meten presos, los torturan por causa del nombre de Jesús. Pero si ellos están leyendo este pasaje, ellos saben a lo que Jesús se refiere. Ellos ven que es real la persecución en nuestras vidas. Pero Jesús nos anima. ¿De qué manera? Cuando ustedes sean perseguidos, cuando ustedes sean retados a dar testimonio de su fe, confíen en mí, diría Jesús. Yo les voy a dar la palabra necesaria en ese momento por medio de mi espíritu para que ustedes hablen como deben hacerlo. Así que podríamos también sacar esa aplicación que les dije, que cuando queremos compartir con otros o cuando alguien nos pregunta sobre nuestra fe, abramos la boca y confiemos que el Señor nos va a dar las palabras necesarias para compartir de Él con los que nos rodean. No nos intimidemos. No nos achiquemos, no tengamos miedo. Ay, yo no sé cómo hacerlo. No, abre la boca y deja que el Espíritu Santo te guíe. Porque el Señor ama a las personas que están a tu alrededor y quieren que lo conozcan. Ora por ellas y compárteles el Evangelio. Compárteles la buena noticia de Jesús. Que Él, siendo Dios, se hizo hombre para que con su muerte nosotros ahora tengamos vida eterna.
Por eso Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando compartimos también este mensaje de salvación, también tenemos que compartir en cierto sentido lo que Jesús está compartiendo acá. Seguir a Jesús no es sencillo. Seguir a Jesús no es para cobardes, porque el mundo te va a despreciar, porque el mundo detesta la verdad, y Jesús es la verdad. El mundo detesta la luz, y Jesús es la luz. Por lo tanto, si tomas la decisión de seguir a Jesús hoy, las cosas no se van a volver color de rosas. Vas a tener vida eterna, vas a tener perdón de pecados, vas a tener a Dios de tu lado, vas a tener un Padre que te ama y que nunca va a dejar de amarte, vas a tener un Padre que nunca te va a fallar, pero Él no te está prometiendo una vida color de rosas en este mundo, sino una vida de persecución. Puede ser más, puede ser menos, pero si tú eres realmente un testigo de Él, tú realmente quieres vivir para Él, el mundo te va a aborrecer y tienes que tenerlo claro. Si aún así tú quieres seguir a Jesús, adelante, porque no hay nada mejor que eso. Pero entiéndelo, es difícil, va a haber persecución, va a haber dificultad, pero va a haber calma en medio de la tormenta, porque Jesús es nuestra calma. Jesús es el que está en el bote, en la barca con nosotros. Por lo tanto, podemos descansar en Él. Y sabemos que al final el mundo va a ser juzgado y se va a establecer por fin la justicia. Sí, este mundo es injusto, este mundo está lleno de maldad, este mundo aborrece a los que seguimos al Señor. Pero eso se va a terminar, tenemos una esperanza, Jesús va a volver. Sí, va a haber un periodo difícil en nuestras vidas, va a haber periodo de persecución en nosotros hoy. La generación que vea la venida de Jesús va a experimentar una persecución terrible, pero al final, cuando nosotros perseveramos, vamos a ver al Señor y podemos descansar en eso. Así que yo los animo con esas palabras. Si estás pasando por persecución hoy, entiende que no es algo extraño a seguir a Cristo, es parte de. Pero aférrate a Él, Él está contigo ahí. Ánimo, sigue dando testimonio de Él, sigue aferrándote a Él, sigue reflejándolo a Él. Quien recibía maldición no respondía con maldición, que cuando lo insultaban no insultaba. Tengamos esa misma actitud nosotros y esperemos ansiosamente que el Señor puede venir por nosotros hoy. Así que los animo a eso. Espero que esta pequeña meditación, que ha sido un poco fea, por así decirlo, por todas las descripciones que nos cuenta Jesús, los haya podido edificar en algo y los haya podido animar en algo y entender mejor este pasaje. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes puedan tener, háganmela saber en la sección de comentarios que con gusto las voy a leer. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención.